Tenemos un hermoso día con 34 grados cuando salgamos de aquí. Está bastante bueno. Y hay algo que hemos comenzado a hacer, y es que uno mira la historia del pueblo de Israel, y continuamente el pueblo de Israel tenía que estar recordando las cosas principales. Cada cierto tiempo venía un profeta, hablaba y le decía al pueblo qué cosas había que retomar. Hay una canción que dice que la costumbre es más fuerte que el amor, ¿cierto? Y a veces la costumbre puede ser también más fuerte que el amor a Dios. Es muy fácil volver una costumbre. Entonces estamos volviendo a retomar esas líneas que a lo mejor a veces se nos van poco a poco olvidando. En esta mañana vamos a hablar acerca de cuál es el origen de la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? ¿Está la Santa Cena en toda la Biblia? ¿O fue solamente algo que los apóstoles se les ocurrió establecer? Es interesante entonces mirar las bases de lo que es la Santa Cena que estamos practicando hoy. Vamos a ir a Éxodo 12:11. Éxodo 12:11. En Éxodo 12:11 estamos en la noche previa a la salida del pueblo de Israel después de su cautiverio en Egipto. 400 años habían estado allí. Y la libertad parecía cada vez algo más soñador, más lejano. Y cuando la libertad se demora, la esclavitud se vuelve un hábito. Incluso, por ejemplo, se habla del famoso síndrome de Estocolmo, que no es otra cosa que una secuestrada, por ejemplo, pasa el tiempo, nadie la recoge, ¿y qué sucede con la secuestrada? Termina enamorándose de su secuestrador. Es tan fácil como algo puede volverse una costumbre. De ahí entonces la intención de Dios con el pueblo de Israel de estar continuamente retrotrayendo para recuperar las conductas iniciales. Aquí en Éxodo 11 dice lo siguiente: y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Cuando usted mira el contexto de ese versículo, se nos está diciendo que básicamente la Pascua era celebrada como una anticipación de la liberación del pueblo. Moisés dio la orden al pueblo: esta noche la comida va a ser de urgencia, rápida. En el frontis de su casa, la sangre del cordero que van a sacrificar para comer, van a pintar la parte superior de su casa con esa sangre. Y eso evitará que el destructor entre en sus casas. Y la cena esa noche era cordero. Tenía que ser un cordero de 1 año máximo, ya sea de las cabras o de las ovejas. Y ese cordero tenía que ser preparado en una manera muy rigurosa. No podía ser cocido en agua. Tenía que ser asado. Y tenía que asarse completamente todo: la cabeza, el cuerpo, las entrañas, las patas, las uñas, todo tenía que pasar por el fuego y ser asado. Ese cordero
era compartido en la mesa de la familia. Y el padre de familia dirigía y explicaba el porqué de esa cena. Esa vez la explicación fue muy corta. Ellos conocían la realidad. Seguramente el padre de familia dijo, esta es la noche de nuestra liberación y vamos a recordar que nuestro tiempo en Egipto, estos 400 años, fueron duros. Fueron muy duros. Solo teníamos lo que vamos a comer ahora. Un trozo de cordero asado, pan sin levadura, un pan duro que había que partirlo, y la ensalada eran hierbas amargas. Esa era la cena. Y el padre explicaba, esta cena nos va a recordar siempre lo que significó nuestra esclavitud en Egipto estos 400 años. Y vamos a dar gracias porque somos liberados en esta noche. Iremos a la tierra prometida. Los niños todos comían exactamente lo mismo. No podía quedar nada sobrando. Y si algo quedaba sobrando, había que quemarlo. No debía quedar rastro de las sobras. Ahora, definitivamente vemos que allí estaba la figura del Cordero Jesucristo, que iba a morir en la cruz, y la sangre por mediante la cual iba a venir el perdón de los pecados. Ya esto, Moisés les dijo, este es un pacto. Es un pacto. ¿Y por qué se llama la Pascua? ¿Qué significa la palabra Pascua? La palabra Pascua significa celebración. La celebración del pacto, el pacto que iba a permitir la salida del pueblo de Israel de Egipto. La fecha en que esto ocurrió. Esto ocurrió en el mes de Nisán, según el calendario hebreo. Y miren la coincidencia. El mes de Nisán está justamente entre marzo y abril de nuestro calendario. Por esa razón que a veces la Santa Cena ocurre a veces en marzo y otra vez, ¿dónde? Un poquito en abril. Es exactamente por esta causa, por la fecha en que la hizo el pueblo judío. La Pascua entonces constituye una anticipación de Cristo, una anticipación del Cordero de Dios. Y fue establecida como un pacto, es decir, que el pueblo judío hasta hoy la celebra. Imagínense cuántos años están celebrando la Pascua. Pero ellos están celebrando y recordando algo que ya ocurrió, algo que ya pasó. Podríamos decir que teológicamente no han avanzado. Por eso que ellos todavía celebran la Pascua porque están esperando al Mesías. Cuando la familia judía celebra la Pascua, al término de la cena, el padre de familia le dice al hijo mayor, anda, ve, abre la puerta. Y cuenta si ves que llegó el Mesías y que el Mesías está ahí. Y el muchacho va y dice, no papá, el Mesías no está aquí. Entonces el padre de familia dice, entonces tendremos una nueva Pascua el próximo año. Es una celebración muy rigurosa. Esta celebración ahora también Jesús la celebró en el Nuevo Testamento. Vamos a ver Mateo 26, 17 al 19. Mateo 26, 17 al 19. Aquí estamos 1600 años después que se celebró la primera Pascua. 16 siglos después. Y vamos a ver que rigurosamente todo judío seguía celebrando la Pascua. Y Jesús no fue la excepción.
El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los panes duros, los panes que se preparan especialmente para la celebración de la Pascua. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Jesús era judío y Jesús respetó el pacto de la Pascua y la iba a celebrar con los discípulos. Y los discípulos preocupados, bueno, ¿dónde? ¿Dónde vamos a celebrar esto? Porque era una celebración bastante larga, podía tomar desde temprano hasta entradas horas de la noche. Piensen que esa celebración tenía 4 brindis. 4 brindis, es decir, eran etapas marcadas. La historia que contaba el padre estaba también en etapas siendo contada. Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Iba a ser la celebración típica judía. No iba a haber nada nuevo. Los discípulos tampoco esperaban nada nuevo. Ellos esperaban contar, como siempre, con el cordero, el vino, obviamente, los panes sin levadura y las hierbas amargas. Porque en todo ese tiempo no se alteró el formato de la celebración. Nadie agregó algo ni quitó nada. ¿Por qué? Porque era un pacto con Dios, una cena con Dios, en la presencia de Dios. Y tenía que ser preparada con mucho cuidado. Ahora, el simbolismo de la cena pascual bajo el antiguo pacto estaba a punto de ser terminado. Es decir, Jesús iba a cambiar radicalmente la situación, estableciendo un nuevo pacto. En la Biblia, un pacto que es hecho solo se puede anular por un nuevo pacto. De manera entonces que iba a ser la última celebración en la perspectiva de Jesús y en la perspectiva de los discípulos de la Pascua judía. ¿Cuál era el simbolismo básico de la cena pascual? El cordero. Ese era el simbolismo, el cordero. Y aquí el cordero iba a ser cambiado por una persona, por la persona de Jesucristo. Uno piensa, después de tantos siglos de estar celebrando algo tan rigurosamente, ¿qué podrían haber pensado los discípulos al ver ese cambio que se iba a producir? Jesús no le había anticipado nada de hacer un cambio en la celebración de la Pascua. Iba a ser una sorpresa para ellos. El tener que cambiar un hábito. De abuelos a padres, a hijos, a nietos, y ahora se iba a presentar un cambio. Y Jesús no le había anticipado nada. Él simplemente le dijo: miren, vayan a tal parte porque vamos a celebrar la Pascua. Por favor, que nos tengan todo listo. El cordero, los panes sin levadura y las hierbas amargas y el vino. Y Jesús, en medio de la celebración de la Pascua, después del tercer brindis, se levantó y hizo algo totalmente inusual. Tomó el vino y dijo: este vino que está acá es un nuevo pacto. Para los discípulos, ¿qué significaba oír eso? Que el antiguo pacto iba a ser cambiado. El antiguo pacto, al menos para ellos, ya no iba a ser más.
Y cuando tomó el pan y lo partió y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, entendieron lo que habían estado escuchando, especialmente en la última semana que estuvieron en Jerusalén. Cuando Jesús les anunció muy claramente a qué habían ido a Jerusalén, qué era lo que iba a pasar y que él iba a ser juzgado, muerto y sepultado, y que iba a resucitar al tercer día. Piensen que de pronto la primera parte de la celebración de la Pascua fue muy bonita, muy buena. Pero cuando llega el momento en que va a comenzar Jesús para anunciar su nuevo pacto, suceden varias cosas. Primero, Judas sale y no participa. ¿Cuál es la primera enseñanza que tenemos allí? En la Pascua participaban todos a través de la familia, independientemente de cualquier cosa. Pero ahora Jesús está poniendo una norma, está poniendo una regla. Todos sabían quién era Judas. Hubiera sido una sorpresa que Judas participara de ese nuevo pacto que iba a suceder. Y Jesús permite que Judas abandone el lugar y solo quedaron 11 discípulos. La razón fue que Judas, hasta última hora, rechazó ser parte de lo nuevo que iba a suceder. Eso nos enseña entonces que la Santa Cena no es para todos los que asisten a la iglesia. La Santa Cena es para aquellos que asisten a la iglesia y son cristianos y tienen conciencia de lo que es la vida cristiana, de lo que es la relación con Dios. No son perfectos, no somos perfectos, pero tomamos conciencia de lo que significa lo que se está haciendo. Por eso Judas fue dejado afuera. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó, prepararon la Pascua, participaron de la Pascua y luego nos enfrentamos quizás a la última media hora de la celebración. Vamos a ir a 1 Corintios, el pasaje que sigue, por favor. Aquí nos encontramos ya con lo que es la Santa Cena. O Última Cena, cualquiera de los dos títulos es válido. La Santa Cena o la Última Cena. Nos encontramos que el apóstol Pablo, aquí en 1 Corintios, dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El apóstol Pablo no estuvo en la celebración de la Pascua y en el establecimiento de la cena o el nuevo pacto. Cuando él dice, porque yo recibí del Señor, fue una enseñanza que él recibió, la experiencia que le comunicaron los otros discípulos acerca de lo que era la cena y el nuevo pacto. Él lo creyó y lo enseñó. Por lo tanto, él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. En otras palabras, no es una visión teológica que Pablo se inventó. Simplemente los discípulos cogieron la norma, respetaron el pacto, lo incorporaron en su vida y en la vida de la iglesia, y Pablo lo aceptó como una enseñanza de parte de Dios. Y era muy importante porque Pablo había sido un judío muy celoso, a tal punto que persiguió a los cristianos para matarlos. Él era un hombre celoso con todo lo que Israel tenía que celebrar. Pero Pablo ahora tiene la convicción, la cree, la recibe
y la enseña en cuanto a lo que significa el nuevo pacto. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y esta enseñanza es la que se comenzó a comunicar en todas las iglesias del primer siglo. Todas las iglesias cristianas comenzaron a practicar la Santa Cena. Fue otra de las diferencias con los judíos. Los judíos aceptaban a Cristo, pero pensaban que tenían que seguir celebrando la Pascua. La Pascua significaba liberación, pero no significaba relación nueva con Dios. Era liberación solamente. Y el sacrificio que se presentaba una vez al año cubría el pecado del pueblo, pero no liberaba completamente del pecado. Por eso que era un pacto que tenía que ser cambiado. Era un pacto insuficiente. ¿Cómo reaccionaron los apóstoles que eran judíos? Los colegas de Pablo. Si usted lee el Nuevo Testamento, nunca hubo discusión sobre la Santa Cena. Se discutió sobre la circuncisión, se discutió sobre los animales que no se podían comer, pero sobre la Santa Cena hubo una aceptación plena en la iglesia del Señor Jesucristo del nuevo pacto. Y fue gracias al apóstol Pablo. Él fue el que centró toda la enseñanza allí en su carta a los Corintios. El problema era cómo establecer la seriedad de eso. Posiblemente la Pascua a veces era un poco liviana, se celebraba mejor o peor según los ingresos que esa familia tenía, porque así pasa con el tiempo. Pablo entonces establece unas normas para cuidar el cómo tiene que realizarse la Santa Cena. Fijémonos en el versículo que está aquí, el 27. Vamos a leerlo en voz alta todos. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, ¿cómo tenemos que entender eso? Porque eso es parte también del pacto. Pablo lo agregó, lo hizo más claro. Cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Uno tendría que preguntarse, ¿quién es digno para participar de esto? ¿Quién es digno? ¿A qué se refiere cuando dice indignamente? Significa varias cosas. Primero, estar en un lugar donde no le corresponde. La cena del Señor es ¿para quiénes? Es para los que son los hijos de Dios en Cristo, los cristianos. Los cristianos. ¿Qué sucede entonces cuando un no cristiano toma la Santa Cena? A él no se le puede aplicar el concepto radical de indignamente. Tendría que ser ignorantemente.
¿Y qué sucede cuando participa ignorantemente? Sabiendo que él no es cristiano, lo que entra, como dice la Biblia, es evacuado por otro lugar y no tiene ninguna consecuencia, ni buena ni mala. Es ir a la fiesta que no corresponde. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Ahora, ¿pero qué sucede para un creyente como nosotros? ¿En qué manera se puede decir que nosotros como creyentes participamos de la cena indignamente? ¿Qué significa eso? Participar o beber o comer el pan indignamente es no reconocer el significado de la cena. No se refiere a estar sin pecado. Tendríamos que ser todos santos entonces para participar. No se refiere a estar sin pecado, sino más bien se refiere a la incredulidad que un cristiano puede tener. La Santa Cena no ayuda a tener más fe. El participar en la cena es una expresión de la fe. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que si un cristiano participa en la cena, conoce acerca de Cristo, conoce acerca de la vida cristiana, pero no valora, no toma en serio lo que está haciendo, está participando indignamente. Participar en la Santa Cena por costumbre es una participación indigna. Acuérdense los que han tenido relación con la cultura católica anteriormente. ¿Cómo se valoraba el participar de la Eucaristía? Tenía un valor, hasta perdonaba pecados. Pero también había gente que, ¿cómo participaba en la Eucaristía? Indignamente. Ese es un punto muy serio para nosotros. ¿Y por qué lo estamos tocando? Lo estamos tocando porque cada vez tenemos más crítica acerca de la iglesia cristiana y evangélica actual. Pareciera que los cristianos no respetamos profundamente aquellas cosas que practicamos, porque a veces se nos puede volver una costumbre. También creemos, por ejemplo, que el día en que hay Santa Cena en la iglesia es más importante que los otros días. No importa que no vengamos los otros días. Criterio católico, criterio de la herencia católica que todavía algunos tenemos. No, si voy ese día ya empato todas las faltas. Error, error. A eso se refiere la Biblia cuando dice el participar indignamente. Implica incredulidad, implica no valorar el sacrificio de Cristo. También encontramos aquí algo más. Dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué implicaciones tiene eso? Podemos ponerlo de esta manera. ¿Quedará el Señor Jesucristo contento de ver una participación indigna de alguno de nosotros? De no saber que realmente esa copita que tomamos y ese sangre y ese pan que comemos implicó un precio increíble que nadie podría pagar. Para que lo entendamos más claro, sería como si a usted le regalan un cheque de 50 millones de pesos y usted lo guarda y ni se acuerda dónde lo guardó.
Y usted dice, bueno, ya llegará otra vez. ¿Haría eso con un cheque de 50 millones? Yo creo que no, yo tampoco. Pero ¿por qué hacemos eso con la Santa Cena a veces? ¿Ah? ¿Por qué lo hacemos a veces? En el versículo 27 al 29, más adelante, dice, por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Pruébese cada uno a sí mismo. Significa piense, analice, miremos nuestra vida, en qué estamos, somos o no somos, estamos o no estamos. ¿Qué pasa con mi vida? Porque se supone que este es el pacto de la Santa Cena, así como en el caso del pueblo judío, la Pascua tenía que producir algún cambio. Y indudablemente que los 1500 años del Antiguo Testamento y la experiencia del pueblo judío, ¿qué le probó a Dios? Necesitamos poner la ley en el corazón. Mientras no esté en el corazón no va a funcionar. Y la Santa Cena es poner la norma en el corazón. En la Pascua, lo importante es celebrarla. Lo importante es estar ahí. Lo importante es cumplir con los requisitos. Y ahora, en el caso de la Santa Cena, privadamente, porque ya no es la Pascua en que se nos ve comer o algo, privadamente tenemos nosotros la responsabilidad de autoexaminarnos. Por eso dice, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. En otras palabras, es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo está mi relación con Dios? Y voy a ser muy claro en lo que voy a decir. Una participación en la Santa Cena no borra un adulterio. No, el adulterio lo tengo que borrar yo con el cambio de conducta. Y en la Santa Cena dar gracias por el cambio que Dios me va a permitir. Porque si no, entonces la Santa Cena se vuelve una promesa. Señor, tú sabes, yo también sé lo que tengo que hacer. Ayúdame, Señor, a hacerlo. Pero esa intención nos dura ¿cuánto? ¿Ves? No, el Señor me ama. El Señor es bueno. Su misericordia es para siempre. Eso es cierto. Pero también dice la Biblia que Dios es justo y por lo tanto castigador del impío. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es una pena severa que tiene consecuencias espirituales. La otra cosa dice, pero el que come y bebe indignamente sin discernir. ¿Qué significa ahí discernir? Sin discernir el cuerpo del Señor. Solamente dice come y bebe para sí. Y lo evacuará en la primera ida al baño. La palabra discernir es un autoexamen en que debo hacerme esta pregunta. El mes pasado la tomé. Y ahora, un mes después, ¿qué ha cambiado en mí? Eso es discernir. El mes pasado la tomé. El mes pasado comí el pan. El mes pasado oré y di gracias. La tomé porque era importante. Pero si comparo con el mes pasado en que la tomé y ¿qué ha cambiado?
¿Cumplí las promesas que hice en la oración? ¿Estoy a cuenta con Dios? ¿Estoy en paz con Dios? Eso significa no discernir. Y cuando no hay discernimiento en nosotros, caemos en la indignidad. No somos dignos de hacerlo. Es como si Dios nos dijera, ejemplo, supongamos, es como si Dios dijera, mira, estamos en agosto y estoy esperando el cumplimiento de las promesas tuyas desde enero. ¿Cómo quieres que te bendiga? Y a veces, sin darnos cuenta, estamos solo bajo la misericordia de Dios y el amor de Dios se ha puesto un poquito al lado. Por lo cual, miren lo que Pablo dice, leámoslo por favor. Por lo cual, no se refiere a los que bostezan y duermen en la iglesia. No dice eso, aunque es verdad también, ¿cierto? Aquí significa muerto. Eso pasó en el primer siglo. Por eso que el cristiano en la iglesia tenía un temor reverente. Temor reverente. Como Moisés. Sabía que si se iba a acercar a hablar con Dios, tenía que quitarse los zapatos que andaba trayendo. Si no, Dios le dijo, no, no te recibo. No te recibo. El versículo 29 usa la palabra juicio para sí mismo. Juicio para sí mismo. Pero esto también afecta en general a la iglesia de Cristo, porque somos un cuerpo. Y la Biblia dice que cuando alguien llora, todos lloran. Cuando alguien se ríe, todos ríen. Cuando alguien se alegra, todos se alegran. Y cuando alguien es sanado, todos son sanados. Aunque usted no lo crea, sin que usted lo cuente, sin que usted no diga nada, al ser parte de una familia cristiana, lo que usted hace o no hace afecta al resto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo dijo muy claro. Si dos o más de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa y lo pidieren en fe en el nombre del Señor Jesucristo, lo recibirán. En la Santa Cena, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra oración? Es una oración de tipo comunitaria. Y si usted dice estar de acuerdo, pero no está de acuerdo, está cenando indignamente, sin discernir. Sin discernir. En Corinto, que fue la iglesia la primera que recibió esta enseñanza. Imagínense, la iglesia de Corinto era la peor. Había una de problemas en la iglesia de Corinto a tal punto que había un muchacho que tenía por novia a la madre, a la esposa de su padre. Y así, una y otra cosa pasaba allí. Ya esa iglesia, Pablo les dice, van a participar de la Santa Cena, pero ojo con esto. ¿Qué habrá pensado la iglesia de Corinto, una iglesia desordenada, cuando escuchó esto de parte de Pablo? Quizás algunos creyeron, quizás otros no. Pero la historia dice que algunos creyentes en Corinto, al no acercarse dignamente para recibir el poder regenerador de la cena del Señor, o al hablar desconociendo su importancia, tenían aflicciones espirituales, aflicciones emocionales o sufrían muerte prematura. Esto pasó en el primer siglo. Mi pregunta es, ¿pasa ahora o no pasa?
¿Será que tenemos que reconocer que el Señor ha tenido mucha paciencia con nosotros? Cuando digo nosotros, hablo de todas las iglesias. Ha tenido mucha paciencia y aún sigue Dios permitiendo bendición para la iglesia. Imagínense lo que decretó la Corte Constitucional de Colombia. De acuerdo a la ley de libertad religiosa, es justo que las iglesias cristianas que tienen personería jurídica tengan el mismo derecho que la Iglesia Católica a que sus bienes no pueden ser embargados o quitados. Algo totalmente nuevo. Entonces, alguien dijo del lado católico, pero ellos no tienen concordato con el gobierno. Y el Ministerio del Interior dijo, la personería jurídica equivale a un concordato. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que aún así Dios sigue protegiendo su iglesia a pesar de todo? No va a pasar lo que acaba de pasar con algunas iglesias. Ya no va a pasar. ¿A qué nos debe llamar esto? A tomar en serio este consejo del apóstol Pablo. Y si nosotros creemos que la palabra de Dios es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, esto entonces tenemos que aceptarlo y cumplirlo. ¿Cuántos dicen amén? Porque les veo la cara muy seria. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Pablo dice, no se pierda la gran bendición que hay en participar en la cena. No se la pierda. Es un pacto donde Dios se compromete a algo con el que participa. Y cuando Dios se compromete, lo cumple. Lo cumple. Hagámonos la pregunta, ¿realmente esta vez voy a tomar la Santa Cena con plena conciencia de lo que significa? Voy a cumplir lo que he prometido y no he cumplido. Voy a renovar lo que no he renovado. Y voy a empezar a confiar en lo que no he confiado. Pongámonos de pie para orar todos juntos. Tome la mano del que está a su lado y díganse ustedes mismos, esto es un pacto con Dios. Oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias porque qué necesario es recordar lo que significa lo que estamos haciendo. Porque quizás con el tiempo, Señor, se nos vuelve una costumbre. Y humanamente es posible que pase con muchas cosas. Si se dice que hasta el amor se vuelve una costumbre, cualquier cosa puede volverse una costumbre. Pero allí estás tú para recordarnos, para ponernos el polo a tierra en aquellas cosas que son importantes para nuestra vida. Señor, en esta mañana hemos conocido lo que significa tanto el pacto de la Pascua como el pacto de la cena, que es una renovación. Lo que significa participar. Y estamos conscientes, Señor, de lo que tenemos que hacer. Por eso que como familia, como iglesia, decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día,
Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.